A veces, Dios nos coloca en medio de situaciones y circunstancias que hablan más claramente de lo que jamás podríamos hacerlo nosotros sobre ciertos temas. Recientemente, tuve una experiencia así. Mientras recorríamos el libro de Romanos y tomábamos nuestro tiempo para examinar estas grandes doctrinas de la fe, no podemos evitar recordar que vivimos dentro del contexto de una cultura que vive bajo el adagio: la doctrina divide. Solo necesitamos amar a Jesús y amar a las personas. No necesitamos enredarnos en minucias. No necesitamos enredarnos en todos los pequeños detalles, desacuerdos, debates, aclaraciones. Simplemente no es importante. El fin de semana pasado vi cómo esta idea, este concepto cultural, se derrumbaba sobre sí mismo. Fue en el funeral de mi abuelo. El sábado pasado tuve el deber, la responsabilidad, el honor y el privilegio de predicar en el funeral de mi abuelo. Y fue un desastre absoluto, en más de un sentido. Fue un desastre estar allí y mirar a mi familia y ver la gran tragedia, ver lo que el pecado ha provocado en las vidas de aquellos a quienes amo. Pero también fue un ejemplo muy particular que me hizo darme cuenta de la increíble importancia de la doctrina. Mientras estaba sentado allí, detrás del púlpito, y comenzaba el servicio, se anunció que había un ministro que iba a iniciar el servicio con una oración. Entonces, esta ministra se acercó al podio y comenzó a orar. Pues bien, ya tenemos un problema doctrinal desde el principio, una pastora femenina oficiando este servicio. Pero decidí comportarme. Me senté, guardé silencio, no era mi casa, no eran mis reglas. Luego ocurrió otro incidente en el que esta idea de que la doctrina es increíblemente práctica y relevante me impactó de manera aún más profunda. La pastora se puso de pie y miró hacia la familia. Era amiga de la familia, aunque no la conocía. Se dirigió a ellos y dijo: «No dejen que sus corazones se turben. Su abuelo vino a mí en una visión la mañana en que murió, para decirme que había llegado al otro lado, y para pedirme que los consolara». Entonces, mientras estaba sentado allí, pensé: de acuerdo, tengo que predicar en el funeral de mi abuelo, y ahora mi primera tarea es subir y arrastrarlo fuera del cielo, donde esta mujer acaba de colocarlo. Así que lo hice. Y les dije a las personas que mi abuelo fue al infierno. Simplemente les dije que no había nada en él ni en su vida que indicara que no lo hizo, y que no hay visión que anule o invalide el Evangelio. Este es un ejemplo donde la doctrina es muy práctica. Cuando alguien muere y hay un funeral, tu doctrina se vuelve extremadamente práctica. Cuando alguien se casa, nuestra doctrina se vuelve extremadamente práctica. Pero, noticia de última hora, cuando te levantas por la mañana, la doctrina se vuelve extremadamente práctica. Y no hay doctrina más práctica que la doctrina de la justificación por la fe. Esta doctrina que Pablo desarrolla para nosotros en el libro de Romanos, mientras nos explica, lo primero que hace es derribar a algunas personas del cielo. Básicamente dice: algunos de ustedes han creído toda su vida que esto es lo que significa ser salvo. Creen que están bien, que su grupo está bien, pero otro grupo no lo está. Y es cierto que hay personas que están bien con Dios y otras que no lo están, pero están usando la vara de medir equivocada para hacer la distinción. Y comienza criticando al mundo gentil, y después de reprender al mundo gentil, mientras sus compatriotas judíos agitaban los puños en señal de acuerdo, dice: «Oh, pensaron que no llegaría a ustedes». Y así lo hace. Pero en este momento, en el capítulo 3, lo que Pablo está haciendo en la última parte de este párrafo, en los versículos 5 al 8, es responder a algunas objeciones que habrían sido planteadas. Y de hecho habían sido planteadas por aquellos que se oponían a este evangelio que él predicaba. Responde a estas objeciones y demuestra para nosotros la increíble practicidad de la doctrina, la necesidad de la doctrina, la importancia de la doctrina. Así que acompáñenme aquí en Romanos capítulo 3, comenzando en el versículo 5, y miren la necesidad de la doctrina. Pero si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios,
¿Qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar su ira sobre nosotros? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Pero sí, por mi mentira, la verdad de Dios resalta más para su gloria. ¿Por qué todavía soy condenado como pecador? ¿Por qué no decir, como algunos calumniosamente nos acusan de decir, hagamos males para que vengan bienes? La condena de tales personas es merecida. Aquí hay un patrón. El patrón es el siguiente. Hay dos declaraciones condicionales, dos cláusulas sí entonces. Pero sí, entonces, inmediatamente seguidas por otra, pero sí, entonces. Ambas son hipotéticas, ambas son planteadas de manera retórica, y ambas son refutadas por el apóstol Pablo. A medida que lo vemos pasar por este ejercicio, aprendemos varias cosas sobre este asunto práctico de la doctrina. Lo primero es esto. Vemos que Pablo está instruyendo en doctrina sana. Sé que esto parece obvio para nosotros, pero temo que no lo sea. Porque la forma en que a menudo abordamos el texto bíblico y la forma en que hemos sido condicionados a mirar el texto bíblico es desglosarlo en partes componentes para buscar principios que podamos aplicar a ciertas áreas de nuestras vidas o cosas que puedan consolarnos en nuestro tiempo de necesidad. No es que esto sea necesariamente o inherentemente incorrecto. Hay cosas que necesito aplicar a la forma en que vivo. Pero eso no es lo que es la Biblia. La Biblia no es solo un libro al que debo recurrir para encontrar algo que necesito en el momento. La Biblia no es solo un libro al que voy para encontrar consuelo. Pero en última instancia, lo que nos damos cuenta es que el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo en un esfuerzo por instruir al pueblo de Dios. Y su esfuerzo por instruir al pueblo de Dios no consistía en 5 maneras de tener una vida feliz, 10 maneras de reducir el estrés o 4 maneras de tener hijos saludables y felices. Esa no es su instrucción a la iglesia. Él pretendía que este libro se leyera públicamente en la iglesia, y está lleno de doctrina de principio a fin. Así es como el pueblo de Dios debe ser instruido. La doctrina es práctica. Cuando se trata de cómo vivimos nuestras vidas, no hay nada más práctico. Todo lo que hacemos expresa lo que creemos o no creemos. Entonces lo que Pablo está haciendo aquí es ejercitar algo que, por ejemplo, él mismo dijo a otros que ejercitaran en su ministerio. En Timoteo capítulo 4, por ejemplo, le dice a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia e instrucción. Le advierte que llegará un momento en que las personas no soportarán la sana doctrina, sino que en lugar de soportarla, acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propios deseos, quienes les rasquen los oídos con lo que quieren escuchar. Inmediatamente regresa y le dice al joven Timoteo, pero tú no seas como ellos. Sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto nos lleva de vuelta a que predica la palabra, enseña las doctrinas. Esa es la responsabilidad de todos los que manejan la palabra de Dios, enseñar las doctrinas, no solo las prácticas, porque si corremos directamente a las prácticas, muchas veces intentamos hacer lo correcto por las razones equivocadas. Terminamos haciéndolo de la manera correcta, y al final no resulta ser lo correcto después de todo. Amén. Así que vemos la practicidad de la doctrina en cómo Pablo instruye a la iglesia en todas sus epístolas. De hecho, vemos los indicativos y los imperativos. Vemos los indicativos, o verdades doctrinales, y los imperativos que surgen de los indicativos. En otras palabras, siempre que encontramos indicativos en las Escrituras, siempre que encontramos indicativos en el Nuevo Testamento, en las epístolas, siempre que los apóstoles nos dicen, creyente, haz esto, creyente, vive así, esos imperativos siempre van acompañados de indicativos. En otras palabras, porque perteneces a Jesucristo, por lo tanto, haz esto.
Por lo que Cristo ha hecho, por lo tanto, cree esto. En otras palabras, todas las manifestaciones prácticas de nuestra fe están directamente relacionadas con las doctrinas centrales, cruciales y fundamentales. Las doctrinas. Y aquí, Pablo está instruyendo en sana doctrina. Lo hemos visto desde el principio del libro de Romanos, mientras desarrolla su argumento por las doctrinas. En segundo lugar, está la defensa de la sana doctrina. Lo vemos, por ejemplo, aquí en el versículo 8. Miren el versículo 8. ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Como algunos calumniosamente nos acusan de decir, su condena es merecida. De hecho, lo que Pablo está haciendo aquí es defender la sana doctrina contra aquellos que la han atacado. Lo vemos, por ejemplo, en Tito 1:9, donde le dice a Tito, básicamente explicando lo que significa en 1 Timoteo 3 acerca de que los ancianos sean aptos para enseñar. Pablo expande sobre eso en Tito 1:9 y nos da tres cosas. Primero, que el anciano se mantenga firme en la doctrina tal como se le enseñó, para que pueda instruir en sana doctrina, y dos, refutar a los que la contradicen. Pero no solo es responsabilidad del anciano hacer lo que Pablo está haciendo aquí, obviamente refutando a quienes contradicen la sana doctrina. Sería una cosa si esa fuera solo la responsabilidad de los maestros. Pero, por ejemplo, en 1 Pedro 3:15, Pedro dice a todos los creyentes, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. También encontramos en Judas 3, escribo para exhortarlos a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez para siempre entregada a los santos. Así que no solo está la idea de proclamar o instruir en sana doctrina, sino que también está el cuadro que vemos aquí, cuando Pablo enseña de que él está defendiendo la sana doctrina. Y eso es importante. Aunque nos incomode, es importante. La doctrina debe ser defendida. Hay quienes atacan la doctrina, y debemos enfrentarnos a ellos, lo cual es exactamente lo que Pablo hace aquí. Pero miren cómo lo hace. Vean nuevamente en el versículo 5. Recuerden que la semana pasada hablamos de cómo, en los Hechos, Pablo primero iba a la sinagoga, a los judíos, y luego iba a los gentiles. Pero la pregunta es, ¿qué hacía en la sinagoga? Razonaba con ellos. No solo predicaba, sino que razonaba con ellos. Lo que tenemos aquí es el resultado de ese razonamiento en la sinagoga. Hay algunas preguntas que surgieron mientras Pablo proclamaba el Evangelio una y otra vez, específicamente en las sinagogas. Allí, algunos planteaban acusaciones contra él. Mientras desarrollaba su argumento sobre la justificación por la fe, Pablo se daba cuenta de que algunas de las cosas que había dicho en el capítulo 2 y ahora en el capítulo 3 incomodaban a las personas. No solo incomodaban en general, sino que particularmente ofendían a ciertas personas. Aquí está la manera en que les molestaba. Versículo 5. Pero si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar su ira sobre nosotros? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Ese término, ¿qué diremos?, no se usa en ningún otro libro, pero aparece aquí en Romanos 4:1, 6:1, 7:1, 8:21, 9:14 y 9:30. Cada vez que Pablo usa esta frase en Romanos, está a punto de plantear una pregunta que responderá él mismo. Es él quien formula la pregunta, pero aquí sabemos que representa la objeción de aquellos que se oponen a su mensaje. La objeción ¿es Dios injusto al infligir su ira sobre nosotros? Y Pablo responde de inmediato, de ninguna manera. Ese es el término griego meganoita, que significa que nunca sea así. Continúa. Si fuera así, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Luego refuta con otra objeción en el versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios resalta más para su gloria, ¿por qué todavía soy condenado como pecador? Aquí está el argumento que se plantea. Si lo que tú dices es verdad, Pablo, ¿no estás diciendo que Dios es injusto?
¿No estás presentando un argumento que hace ver a Dios como el autor del mal? Pablo refuta con firmeza y señala que sus opositores distorsionan su enseñanza. Concluye en el versículo 8. La condena de tales personas es merecida. ¿Quiénes son esos que se oponen a la sana doctrina? Porque vemos que es proclamada y también defendida, pero ¿contra quién? Hay varias opciones. Algunos argumentan que Pablo está defendiendo contra judíos libertinos, que eran antinomianos, es decir, que rechazaban la ley. Sin embargo, esa idea no tiene mucho sentido en el contexto del argumento que Pablo está desarrollando. Existe otra interpretación, y permítanme leer una cita extensa, porque creo que es lo suficientemente importante como para compartirla completa. Es de Tom Schreiner. Los judíos probablemente argumentaban que la entrada en el pacto era por la gracia de Dios, pero que ésta se mantenía mediante la obediencia a la ley. Los judíos que respondían adecuadamente a la gracia de Dios mediante la observancia de la ley serían salvos. Pablo, por otro lado, sostenía que la entrada al pacto también era por gracia, pero insistía en que la razón decisiva para la entrada a la iglesia era la elección incondicional de Dios. Este era el punto de fricción. Ellos creían que la elección era condicional, dependiendo del nacimiento judío y la obediencia a la ley. Pablo, sin embargo, destruye esta idea. Él argumenta que la elección es incondicional. Reconocía que la obediencia a la ley era necesaria para ser salvo, pero enfatizaba que esta obediencia era el resultado del poder del Espíritu Santo, obrando en los creyentes. Los oponentes judíos de Pablo sostenían que su visión de la corrupción humana liberaba a los judíos de la responsabilidad moral. Según Pablo, algunos judíos serían beneficiarios de la gracia salvadora de Dios, mientras que otros no recibirían su misericordia. Si los seres humanos no podían cooperar con la gracia de Dios, y su gracia brillaba más al rescatar a los pecadores impotentes, los adversarios judíos de Pablo concluían que su evangelio enseñaba que deberíamos hacer el mal para que se produzca el bien. Además, se preguntaban cómo podía Dios juzgar legítimamente a su pueblo, si los seres humanos eran tan corruptos que el pecado era inevitable, y todo dependía de la gracia electiva de Dios. Los adversarios judíos de Pablo rechazaban la validez de su evangelio, basándose en estas supuestas implicaciones lógicas. Decían: Pablo, si crees, como has afirmado, que el hombre está totalmente corrompido y es completamente incapaz de cooperar con Dios, si crees, como has argumentado, que Dios salva a los pecadores por pura gracia y que su elección es incondicional, sin basarse en nada más que en la gracia y la elección soberana de Dios, y si crees que Dios es el autor de la salvación de principio a fin, entonces básicamente estás diciendo que el mal es bueno porque glorifica a Dios. Por lo tanto, deberíamos hacer más mal para que Dios sea aún más glorificado. Si no puedo hacer nada, ¿por qué debería intentarlo siquiera? ¿No es eso lo que estás diciendo, Pablo? La respuesta de Pablo es contundente. Meganoita. Que nunca sea así. Lo que Pablo está diciendo es muy simple, y lo resume más adelante en el mismo capítulo. Ustedes, que son judíos, no tienen problemas en afirmar que el mundo gentil está justamente condenado porque no cumple con la ley de Dios. Pero lo que les estoy diciendo es que ustedes tampoco lo cumplen, y por lo tanto, también están justamente condenados. Todos los hombres están justamente condenados. Sin embargo, aquí está el conflicto tanto en los días de Pablo como en los nuestros. Hay quienes sostienen una visión conocida como semi-pelagianismo. Esta enseña que tras la caída del hombre aún queda en él un pequeño rastro de bondad o justicia, lo suficiente como para que, aunque no pueda salvarse a sí mismo, al menos pueda cooperar con Dios en cierto grado. Según esta perspectiva, el hombre puede aportar ese último y decisivo esfuerzo que, combinado con la obra de Dios, completa la salvación. En otras palabras, aunque Dios hace el 99% del trabajo, el 1% restante depende del hombre. Pablo responde de nuevo: Meganoita.
Que nunca sea así. Esto no es lo que enseña la Escritura. Los adversarios de Pablo decían, de acuerdo, Pablo, admitimos que somos salvos por gracia. No decidimos de qué vientre naceríamos. Es cierto, fue por la gracia de Dios que nacimos como judíos y fuimos circuncidados al 8º día. Pero después de entrar al pacto por gracia, somos justificados al final por nuestras propias obras y obediencia a la ley. Pablo dice, meganoita, que nunca sea así. Eso simplemente no es cierto. Entonces, ¿estás diciendo que no puedo hacer nada para salvarme?, preguntan sus opositores. Y de ahí surge la primera objeción. Pablo responde, si no puedes hacer nada para salvarte, ¿qué dices entonces? ¿Que Dios no tiene derecho a juzgarme porque soy incapaz de cumplir lo que se requiere de mí? Miren el versículo 5. Pero si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar su ira sobre nosotros? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Aquí, Pablo les lleva a una contradicción. Les pregunta, ¿creen ustedes que Dios juzgará al mundo gentil, cierto? La respuesta es, sí, claro que sí. Entonces Pablo continúa, ¿por qué creen que lo juzgará? Ellos responden, porque no nacieron como judíos. Pablo replica, así que Dios los juzgará por algo que no podían controlar, como no haber nacido judíos. ¿No les parece inconsistente este razonamiento? Luego dice, también dicen que serán juzgados porque no fueron circuncidados al 8º día. Pero de nuevo, eso es algo que no podían controlar. Por último, argumentan que no cumplen la ley. Sin embargo, reconocen que ni siquiera tienen la ley. Pablo les confronta con su incoherencia y los lleva a un punto donde deben admitir que su propio razonamiento no se sostiene. Esto conecta con el argumento que ya había planteado en el capítulo 2. Hablan de la ley, pero ustedes mismos la rompen. Se consideran maestros de la ley, pero no la cumplen. El siguiente versículo, el 7, plantea otra objeción específica. Pero sí, por mi mentira, la verdad de Dios resalta más para su gloria. ¿Por qué todavía soy condenado como pecador? Esta es una versión más elaborada del mismo argumento. Y Pablo responde con firmeza. ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes, como algunos calumniosamente nos acusan de decir? Su condena es merecida. Pablo afirma que aquellos que le acusan de enseñar que el mal puede justificar el bien están tergiversando su mensaje. Él declara, saben que eso no es lo que enseño, pero aún así me acusan de ello. Su condena es merecida. Esto nos muestra cómo Pablo no solo proclama la sana doctrina, sino que también la defiende vigorosamente frente a las objeciones y tergiversaciones. Es importante recordar que la carta a los romanos fue escrita para ser leída en su totalidad. Pablo no responde completamente las preguntas en este punto, sino que continúa construyendo su argumento. Cuando llegamos al versículo 9, y Pablo aborda la culpabilidad universal de todos los hombres, la conclusión es clara. Nadie es justo, todos están bajo pecado, y por lo tanto, todos están condenados. Al final del capítulo 3, Pablo nos lleva a un punto donde no queda esperanza humana. Estamos completamente indefensos y necesitados de salvación. Sin embargo, justo cuando la situación parece más desesperada, Pablo introduce una solución gloriosa. Jesús Cristo. A través de Él, Dios es simultáneamente justo y el justificador de aquellos que tienen fe. Este es el corazón del Evangelio, la doctrina de la justificación por la fe. Pablo enfatiza que esta verdad no deja espacio para confiar en nosotros mismos, en nuestras obras, ni en nuestra herencia. No debemos poner nuestra esperanza en nuestra bondad comparativa o en nuestra capacidad para cumplir la ley. En cambio, debemos clamar al Señor mientras puede ser hallado, arrepentirnos de nuestros pecados y aferrarnos únicamente a Cristo. Él es nuestra única esperanza. Entonces, ¿es Dios injusto por salvar de esta manera? Pablo exclama, meganoita, que nunca sea así. Dios no solo es justo, sino que su manera de salvar magnifica su gloria y su gracia.
Pablo continúa en su exposición para mostrar que la salvación es completamente obra de Dios, desde el principio hasta el final. Este concepto se refleja en doctrinas como la elección incondicional, que Pablo defiende con claridad. Esta doctrina establece que la elección de Dios no depende de nada que haya en el hombre, ni de sus obras, ni de su potencial respuesta a la gracia de Dios. Es un acto soberano y misericordioso de Dios, basado únicamente en su voluntad. En Efesios 1, 3, 14, Pablo escribe que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al propósito de su voluntad y para la alabanza de su gloria. Este pasaje resalta que la salvación no es por mérito humano, sino por la rica gracia de Dios, que Él derrama abundantemente sobre los creyentes. Pablo también combate la noción de que esta doctrina debería llevar a la inacción o al fatalismo. Al contrario, subraya que la obra de Dios en nosotros nos capacita para buscarlo. Busquen al Señor mientras puede ser hallado no es una contradicción a la elección incondicional, sino una invitación que Dios mismo nos da por medio de su Espíritu. El deseo de buscar a Dios, de arrepentirnos y creer en el Evangelio, es fruto de su obra regeneradora en el corazón humano. Finalmente, Pablo enfatiza la responsabilidad de los creyentes de predicar el Evangelio. Romanos 10, 14-15 muestra que, aunque la salvación es obra de Dios, Él ha ordenado que el medio por el cual los hombres oirán y creerán es la proclamación del Evangelio. Por eso, Pablo insta a los cristianos a compartir las buenas nuevas con todos, sabiendo que es Dios quien obra tanto en los predicadores como en los oyentes para su gloria. Pablo concluye este capítulo llevándonos al centro del Evangelio, la justificación por la fe. Todos estamos condenados por nuestros pecados, incapaces de salvarnos por nuestros propios esfuerzos. Pero Dios, en su misericordia, ha provisto un camino de salvación a través de Jesucristo. Él es nuestra propiciación, el sacrificio que satisface la justicia de Dios y nos reconcilia con Él. En Cristo vemos la manifestación más gloriosa de la justicia y la gracia de Dios, y por eso toda nuestra esperanza debe estar puesta únicamente en Él.